¿De casualidad reconoces este rostro? El famoso rostro blanco con una gran sonrisa tallada en la boca, es del famoso psicópata Jeffrey Killer, aquel muchos dicen que es un mito, pero yo sé que él es real, tan real como tú y yo. Deja que te cuente mi historia. Un día yo estaba preparándome para irme a la preparatoria, llegué a la escuela y dio inicio la primera clase, luego la directora pasó al salón, y nos dijo una noticia, dijo que 2 de mis compañeros fueron encontrados en una situación de un crimen muy perturbador, y dijo que eso pasó hace 2 días, o sea que los oficiales no llegaron a encontrar nada, y que esos 2 asesinatos fueron provocados por un psicópata. Fue cuando la directora nos dijo que nos cuidáramos y que no estemos solos, y que siempre estemos en comunicación. Salí de la escuela y le conté todo a mi madre, ella me dijo que ya se había enterado, porque la directora la llamó por teléfono. Mi mamá me dijo que si yo quería estar en ese colegio, yo le dije que sí, que ya hizo su esfuerzo como para que algo así lo llegara a arruinar, pero a la vez estaba preocupado por la situación, más cuando apenas 2 días después se notificaron la desaparición de 2 chicas, igual estudiantes de la preparatoria, y fue cuando sus cuerpos fueron encontrados en sus apartamentos. Ambas tenían signos de forcejeos durante madrugada. La situación fue más grave, pues ya eran 4 en menos de una semana, cosa que hizo que mi mamá y mi abuela me insistieran en regresar a casa, y yo me volví a negar, ya que no quería que algo me pasara a mí o a alguno de mis amigos. Llegado el lunes de la semana siguiente, encontré a uno de mis maestros favoritos, el maestro de computación, quien se llevaba bien conmigo, estaba en la cafetería viendo su teléfono. Cuando me acerqué a saludarlo él me respondió el saludo con gusto, y empezamos a charlar, pero no se pudo evitar tocar el tema de los 4 chicos que fueron asesinados. El maestro se puso serio y miró hacia la ventana, yo no dije nada. Cuando él dijo lo siguiente, él ha regresado, sé que él hizo todo esto. Yo no evité preguntarle de qué estaba hablando, y él me miró y me dijo vayamos a mi oficina. Él tenía una oficina muy bonita, él se sentó en un lado y yo del otro, entonces comenzó. Se trata de un chico llamado Jeff, yo lo conozco porque también fui su profesor en secundaria. En esos años el cambio se volvió un psicópata por culpa de 3 adolescentes que lo molestaban a él y a su hermano. No te diré toda la historia, pero te diré que es muy peligroso. Yo le pregunté que cómo sabía todo eso, él me dijo que como él era profesor de él y su hermano, se enteró de la situación unos días después de que Jeff asesinara a toda su familia, e incluso asesinó a su propio hermano que era inseparable de Jeff. Jamás lo lograron atrapar, pero se reconoce como un tipo de color blanco sin párpados y una sonrisa aterradora que él mismo se talló con un cuchillo antes de matar a su familia. Su color blanco se debía a que los chicos le quemaron la cara, y por alguna razón perdió la razón y se convirtió en un psicópata. Solo ataca por las noches, pero ten cuidado si lo ves, llama a la policía, y por lo que más quieras no te vayas a dormir si lo miras. No entendí eso último, pero me quedé en shock, por lo que me dijo el profesor. Pensaba en no creerle, pero él era una persona seria, dudo mucho que estuviera mintiendo. Después de eso me quedé pensando el resto del día de lo que me había dicho, casi no puse atención a mis clases, y me fui bastante cauteloso a mi apartamento. Teníamos ciertas normas de que debíamos cerrar con llave tanto puertas como ventanas, o al menos con cosas seguras, y estar siempre alertas, cosa que varias noches no me dejaba dormir con tranquilidad, menos porque cada 2 días se reportaba a otro estudiante desaparecido. Las cosas eran cada vez mucho peores, pero por alguna razón la escuela no cerraba sus puertas o posponían el semestre. Diablos, pero a estos tipos solo les importa el dinero. Había cosas que no podía controlar, y por el compromiso hacia mi madre y mi abuela no quise regresar por más que moría de miedo. Así pasaron varias noches, fueron 2 semanas sin noticias de estudiantes perdidos, o que se vaya perpetrado algún otro asesinato, lo que hizo que por un momento se relajaran las cosas, hasta volver a la normalidad. Todos creían que ya había terminado aquella pesadilla, pero nada lejos de la realidad, porque la noche siguiente un compañero de mi salón envió a través de su celular un mensaje pidiendo ayuda. Todos lo recibimos ya que era un grupo de WhatsApp. Él había dicho que alguien estaba en su cuarto, que podía verlo a través de la luz de la ventana. Le pidieron mantener la conversación, pero eventualmente dejó de responder. Rápidamente mucha gente fue hacia su habitación, que se ubicaba en un edificio cercano a donde yo estaba hospedado, pero ya era demasiado tarde. Mi compañero fue encontrado muerto a orillas de su cama, había sido apuñalado en al menos 3 ocasiones.
Yo recuerdo que las imágenes que pasaron al grupo como parte de las pruebas del crimen, eran aterradoras. Mi compañero mostraba un rostro de miedo, pero todo parece indicar que murió defendiéndose, porque en el suelo no solo fue encontrada su sangre, sino la de alguien más, tenía que ser la de aquel psicópata. Nuevamente las seguridades volvieron a hacer las de semanas atrás, extremadamente vigilado, mientras que con aquel chico, ya eran 25 los estudiantes que habían sido víctimas. Claramente las quejas no se hicieron esperar, muchos de mis compañeros decidieron abandonar la escuela, al menos hasta que las cosas cambiaran. Mis mejores amigos Juan y Ludwig abandonaron la escuela, también, cosa que hizo que solo eventualmente ahora solo vamos la mitad de los estudiantes. Un día mi mamá y mi abuela me llamaron pidiéndome nuevamente que regresara a casa, que no me preocupara por los gastos, pero que ellas estaban preocupadas por mí. Esta vez no lo pensé mucho, les dije que sí, que al día siguiente tomaría mis cosas y compraría un boleto de autobús para arriesgarme más. El miedo era más grande de lo que se imaginan, y al escuchar la voz preocupada de mi mamá y de temor de mi abuela, sabía que tenía que regresar. Debía de ser consciente de las cosas, y que eso no me impediría a seguir con mis estudios. Más adelante así fue aquel día, notifiqué que yo igual sería uno de los que daría baja temporal a su carrera, hasta que todo fuera seguro. Antes de salir me encontré a mi profesor de computación, él acababa de presentar su renuncia. Ese día iba para su auto para ir a su casa que se encontraba en otro estado. Él me dijo que me echaba un aventón hasta casa, yo le dije que no, más que nada por la pena que eso implicaba. No podía decirle sí sin pagarle un centavo por el viaje, tan solo le di las gracias y me dijo bueno, espero verte pronto, ten mucho cuidado y regresa con bien a casa. Yo le respondí de la misma manera y se fue. Aquella tarde volví a lo que tenía que llevarme al día siguiente, cerré tanto la ventana como la puerta con seguro, y me acosté en la cama. Poco a poco fui cerrando los ojos hasta que me quedé dormido. Comencé a soñar con un tipo de cara blanca y grandes ojos. Recuerdo que en mi sueño la ventana de mi apartamento estaba abierta, por lo que iba a cerrarla, pero por un motivo en el sueño no podía hacer eso. Comencé a sentir frío en todo el cuerpo, hasta que comencé a despertar. Entreabrí los ojos y tomé mi celular. Eran las 2:25 de la mañana, pero en ese momento sentí algo raro. Es como si el sentido arácnido se activara en mí, cosa que me hizo abrir los ojos de golpe y contemplarlo. A través de la ventana, en esa pequeña luz que reflejaba la luna, vi unos ojos, eran terroríficos y daban mucho miedo. Yo me quedé en shock porque no tenía idea de qué hacer. Quizás aún estaba soñando, pero eso ya no era un sueño, era real. Me movía de la cama, aún con mi celular en mano. Comencé a mandar múltiples mensajes al grupo de emergencia. ¿Hay alguien en mi cuarto? Por favor vengan rápido. Mandé muchos mensajes iguales, esperando que alguien llegara al cuarto. En ese instante recordé que mi puerta estaba cerrada con llave, y mi apartamento estaba en un cuarto piso, cosa que me hacía pensar cómo ese sujeto pudo entrar por la ventana. Él seguía sin moverse. Decidí levantarme y correr hacia la puerta. Apenas moví un músculo, aquel tipo salió entre las sombras y se abalanzó sobre mí. Jamás olvidaré ese rostro, estaba cara a cara conmigo, era espeluznante, tenía la cara blanca, un cabello algo largo, y unos ojos abiertos de extremo a extremo. No tenía párpados, pude ver su sonrisa de la entre sus mejillas. Aquel tipo tenía un cuchillo en su mano, estaba forcejeando con él, quería matarme. Era muy fuerte. Él solo me miró finamente y me dijo: ve a dormir. Tras escuchar eso, intentó apuñalarme. Como pude lo quité de encima dándole una fuerte patada. Corrí hacia la puerta y pude abrirla, pero Jeff me alcanzó y me enterró su cuchillo en uno de mis hombros. Yo caí al suelo por el enorme dolor, mientras hacía lo posible por defenderme, porque aquel tipo nuevamente estaba encima de mí. No podía mover mi brazo izquierdo. Supuse que era mi fin, porque las fuerzas se me iban. Milagrosamente el tal Jeff desistió de matarme. Al escuchar que mucha gente se aproximaba al cuarto, solo logré ver cómo saltó por la ventana, como si se tratara de algo fácil. Mis compañeros y maestros entraron y me ayudaron, y me pude mantener consciente en todo momento. Recuerdo que me llevaron en un hospital, y mi madre y mi abuela fueron por mí ese día. Tras ese día jamás regresé a escuela, pero aquel caso fue demasiado sonado en todo el país, tanto que la preparatoria fue cerrada por seguridad, y jamás supe si la abrieron. Una escuela que estaba cerca de mi casa, aún tengo esa cicatriz en mi hombro. Me costó muchas noches dormir tranquilo. Esta historia se la conté a mis nuevos compañeros y maestros, y ellos me vieron como un sobreviviente a Jeff the Killer. Tuve mucha suerte de salvarme, pero jamás olvidaré ese rostro blanco con una gran sonrisa. Si tú ves a Jeff en tu ventana, llama a la policía para que no seas una víctima.